Las crisis no conocen de izquierda o derecha. Ponen a prueba a nuestros líderes. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Otto y Moreno no trajeron el virus. No les podemos culpar de eso. Pero sus prioridades. El Ecuador ha decidido hacer el pago del capital de los bonos 2020. Sus recortes. Su corrupción. Sus intereses individuales. Su ineptitud. Ya tiene 3 días. Nos han costado vidas. El horror no se borrará con una disculpa. Esta semana hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional y por ello les pido disculpas. El cuerpo de mi papá no está. ¿Y qué me dicen? Que hay que desbaratarlos de al fondo. ¿Dónde va a estar el al fondo si recién entró el 29? Porque no es justo que tantas personas esperando cuerpos y nada. La negligencia. Nos mató. No es el final. Guayaquil resurgirá y pedirá cuentas. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Línea Dura. Su servidor, Jimmy Gavilanes, le da la más cordial bienvenida. Hoy, 7 de abril del año 2020, quedará registrado en la historia del país, y no solo de Ecuador, sino del mundo, como la infamia en lo que se refiere a justicia, al debido proceso, el derecho de inocencia que tenemos todos a nivel mundial, nuestra presunción de inocencia. Hoy los jueces han sentenciado a Rafael Correa Delgado y a Jorge Glass y a 22 procesados más en este mal llamado juicio sobornos, que en realidad se llamaría bochornos. Durante los 3 años de gobierno, el presidente Lenín Moreno y sus secuaces han tratado y se han dedicado de manera férrea a tratar de destruir al exmandatario Rafael Correa Delgado. Ya lo hicieron e intentaron con el caso Balda, pero no pudieron prescribirlos, y al verse que su crecimiento político, lo que la gente no olvida, la gente del pueblo, esa gente que se vio ayudada, que se vio aliviada, que se vio una transformación en los últimos 10 años, pone su fe nuevamente en él. Entonces se convirtió en un peligro que había que eliminarlo a toda costa. Y para esto se valieron de artimañas, de mentiras, de artilugios y un poco sinvergüencerías, que tarde o temprano será descubierto y llevado a los tribunales como el más grande fraude procesal en la justicia ecuatoriana. Durante estos 3 años se ha dado solo cabida a la Fiscalía General del Estado en los medios públicos y escritos del país, pero nunca se ha llegado tampoco a contrastar o a tratar de discutir con la defensa en estos mismos medios. Es así que en este momento voy a traerles una breve reseña de lo que es el caso Soborno 2012-2016, conocido como Bochornos. Todo empezó a principios del año 2019, cuando a través de una publicación en los portales 1000 Hojas, de propiedad del señor Villavicencio y del señor Zurita, elevan unos documentos posiblemente hackeados de varias máquinas, en el que indican que durante el periodo de la Revolución Ciudadana, o específicamente el año 2012-2016, como lo catalogan, se recibieron aportes de compañías internacionales. Pero detengámonos ahí y acordémonos de la publicación que salió en aquel entonces indicando Odebrecht puso presidente. Parece que era muy comprometedor este título, este nombre que le querían dar al comienzo, porque no iban a implicar a Odebrecht, lo quedaron fuera. Entonces le cambiaron el nombre y le pusieron Arroz Verde. Entonces, a través de esta publicación, un policía de esos que no existen, que no se ven, especialmente en Ecuador,
se ha dado cuenta que en las redes sociales ha salido esta noticia y la descarga de las redes sociales y la materializa llevando esta información a sus superiores, indicando de que hay esta información en redes y que se preocupen al respecto. Esta información es canalizada a través de las fiscalías y se procede a la detención de Pamela Martínez y Laura Terán. ¿Sí? Una vez que estas señoras están detenidas y luego ya casi de 20 días de reclusión, se le indica que ellas iban a ser sometidas a lo que se llama, o acusadas a lo que se llama un concurso real de infracciones, un delito que se llama concurso real de infracciones, en el cual no se acumula, sino que se suman las penas. Y a ellas se le estaban imputando 3 delitos, que es cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, que sumados estos podría llegar a 40 años. Entonces se escucha de que se iban a poner en lo que se llama como cooperación eficaz. Y oh sorpresa, oh milagro, hacen otro allanamiento. Ya habían hecho un nuevo allanamiento en las casas de estas dos funcionarias, exfuncionarias, pero hacen un nuevo allanamiento en el que encuentran un cuaderno con el cual se acusa al economista Rafael Correa Delgado y a 21 personas más. Pero ojo, este cuaderno, ¿sí? Con este cuaderno, con la información de este cuaderno, es detenido el señor Alexis Mera y la señora María de los Ángeles Duarte. Y también buscan al señor Alvarado, ¿sí? Con este cuaderno. Pero este cuaderno, luego ya cuando empieza el proceso, se llaman a más, se vinculan a más personas, a más exfuncionarios. En este caso, específicamente, estoy hablando del señor Viteri, Cristian Viteri, que fue asesor de la campaña de la señorita que iba a ser gobernadora en Guayaquil, Viviana Bonilla. Este señor pide a la fiscalía que por favor se realice un estudio grafológico del cuaderno, porque sospechosamente el cuaderno no constaba con el código de barras respectivo. Lo habían arrancado, lo habían roto. El que nada debe, nada teme. El cuaderno estaba en perfectas condiciones, pero sin el código de barras. La fiscalía rechaza este pedido y dice que no. Entonces, en una en una de sus testimonios que hace la señora Pamela Martínez, anticipados, indica de que el cuaderno no fue escrito en el 2012 ni en el 2016, que lo había hecho en el 2018, dando prácticamente que esto era una farsa, esto era un montaje. ¡Cuánta farsa! ¡Cuánta farsa! Y en este mismo cuaderno indica que ha recibido cantidades que ni yo mismo me acuerdo que cené anoche, pero ella se acuerda con números, con cifras y con mínimos centavos, indicando que había recibido 22.431, 32.620, 32.600 dólares, 13.734,47, 40.909,75. Qué farsantes que son. Esa es la prueba madre con la que están acusando y dejando fuera de la próxima contienda política electoral al economista Rafael Correa Delgado. Luego de esto se vinculan a más procesados, pero no sin antes la jueza Camacho llama la atención a la fiscal y le dice de que lo que es cooperación eficaz no significa impunidad. ¿Y por qué dejó fuera a Odebrecht y a este nombre famoso que deben de acordárselo siempre, Nexol Global, que era compañía dirigida por Pamela Martínez y su esposo Jimmy Salazar? En el siguiente segmento detallaremos más pruebas de este famoso caso Bochornos. Agradecemos a Mario Cornejo por esta disponibilidad. Muchísimas gracias a ti por ese gran trabajo para demostrar lo que está pasando en el Ecuador. Como decíamos, con un sistema tomado por un grupo de corruptos, lamentablemente. No esperamos mucho. Ya sabíamos a dónde llegaban, porque todo esto es un show montado sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de pruebas que demuestren la supuesta corrupción, los supuestos sobornos. Es lamentable que supuestamente el caso se llame sobornos cuando no pueden comprobar ningún tipo de sobornos, absolutamente, en ningún caso. Así que no esperamos mucho. Lamentablemente
Lo que ellos esperan, lo que ellos desean es que simplemente el economista Rafael Correa no participe en las elecciones del 2021, porque ellos saben que el pueblo ecuatoriano lo respalda fuertemente y no de a gratis. Es por el trabajo realizado por los 10 años de la Revolución Ciudadana, los 10 años que trabajó frente a frente, hombro a hombro con todos los ecuatorianos. Y es justamente por ese trabajo, por ese gran esfuerzo de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa al frente, justamente por ese gran trabajo que digamos que la pandemia, que digamos que la crisis de estos momentos no ha sido todavía mucho peor. Gracias a esos hospitales, gracias a esas carreteras, gracias a las hidroeléctricas, gracias a tantas y tantas obras que se ha hecho en la Revolución Ciudadana. Y pues tenemos que decir que todas esas obras se han realizado justamente porque hemos recuperado ese dinero que se llevaban esos corruptos que en estos momentos cogobiernan con Lenín Moreno. Esas mismas empresas fantasmas, esos mismos empresarios que nunca le gusta pagar los impuestos, y es donde la Revolución Ciudadana vino e hizo pagar los impuestos. Claro, tanto a la población común y corriente, pero también a los banqueros, pero también a los empresarios. Y eso es lo que quieren evitar. Y ellos saben que en estos momentos están haciendo un festín con el gobierno corrupto, porque lo tienen tomado, lo tienen chantajeado gracias a su corrupción. Y ustedes recordarán INA Papers, que incluso tienen el número de la cuenta de banco en Panamá. Sin embargo, ahora este tipo de casos, en este caso exclusivo, casos sobornos que no tienen ninguna prueba, no han hecho nada, pero el caso INA Papers, que tienen incluso el número de la cuenta, no han hecho absolutamente nada. No esperábamos nada. Sin embargo, ecuatorianos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder descifrar, para poder identificar al candidato que nos represente a la gran mayoría de los ecuatorianos para el 2021. Esto simplemente no se queda así. Simplemente la rabia del pueblo, el enojo del pueblo ecuatoriano ya está ahí. Y no podrán, definitivamente no podrán vencer a las ansias de justicia del pueblo ecuatoriano. Así que muchísimas gracias y nosotros seguiremos trabajando, ahora sí, con la vista al 2021. Ahora sí, trabajaremos junto al candidato que esté del lado del pueblo. Muchas gracias, ecuatorianos. Tomen conciencia y miren lo que está pasando en estos momentos. Hagan conciencia de todo lo que hemos vivido en estos últimos años de injusticia para no volver a repetir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan con Línea Dura. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria. Retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial
para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde prófugo. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿En qué consisten las pruebas con las que fue llamado a juicio el economista Rafael Correa Delgado específicamente? Pero antes de llegar a las pruebas, quisiera detenerme y descifrar cuáles fueron los elementos de convicción con los que se llamó al economista Rafael Correa. Dentro de los elementos de convicción están este famoso cuaderno, nuevamente, el cuaderno falso, el cuaderno que fue ratificado por la misma Pamela Martínez, que fue escrito en el año 2018, cuando primeramente había indicado que se había encontrado un cuaderno dentro de la chimenea, oculto, queriendo hacer gil al Ecuador entero, que ese cuaderno había sido registros de las campañas 2012-2016. Una vez en el allanamiento se deben detallar todo, pero aquí no se pone ni quiénes hacen el allanamiento. En el acta, que no tenía ni nombres, se describe cómo se dio el allanamiento, debiendo indicar que al llegar al lugar se encontraba en el inmueble antes descrito el señor Jimmy Román Salazar Sánchez, quien para la realización de dicha diligencia antes referida otorgó las facilidades para ingresar al inmueble. El referido ciudadano procedió a abrir la puerta del inmueble antes mencionado con una llave y se mantuvo en el lugar hasta concluir la diligencia. A ver, si es que yo abro con una llave una puerta, quiere decir que estoy afuera del departamento. Porque si estoy dentro, no abro con una llave, simplemente abro. O aún más, si es que yo estoy adentro y la fiscal esperando afuera, ¿cómo sabe la fiscal con qué abrí la puerta? Entonces es evidente que el esposo de Pamela Martínez abrió desde afuera. Eso quiere decir que el esposo de Martínez estaba esperando el allanamiento. ¿Ya sabía del allanamiento? O por una extraña coincidencia, el esposo de Martínez justo pasaba por ahí con las llaves del departamento. Más claro, ya tenían todo preparado. Dato curioso, el esposo de Martínez nunca fue procesado. Ellos mismos se develaron en su mentira, cayeron, pero siguió utilizándose esto como prueba o como elemento de convicción. Luego de esto se utilizó la versión de Pamela Martínez. Asimismo, una cooperadora eficaz tiene que decir lo que sea, pero tiene que probarlo. Para eso está la juez o el juez. Luego de esto se recogió también la versión de Alexis Mera, que indicó que sí, que es verdad que el presidente era el actual miembro de Alianza País, el presidente Rafael Correa Delgado. Y después vinieron los famosos nombramientos de ministros por parte del presidente. Esos eran los elementos de convicción. Absurdo. Con eso se llamó a juicio a Rafael Correa. En el caso de Correa, para empezar, un componente importantísimo para no perderlo de vista es que hay una estructura de poder organizado. Para mí esa es la columna vertebral. Pero no es lo mismo una estructura de poder organizada con fines políticos, como ha sido a lo largo de 10 años Alianza País, que además por Alianza País llega a la presidencia de Lenín Moreno, pues eso es incuestionable. Pues bien, a ver, era una estructura de poder político no criminal. ¿Cómo se llega a la verdad de los hechos en un proceso penal? A través de la prueba. Eso es incuestionable, lo decía el maestro y amigo Jorge Zavala Vaquerizo. ¿Qué es lo que presenta? Veamos el análisis de la Fiscalía. Para empezar, por vía de exclusión, Correa no firmó ni un decreto con el cual se hubiese beneficiado a los contratistas. Para empezar por allí. ¿Cuál es la prueba de la Fiscalía? Los $6.000 que Curi dice que basta que sea SP, señor presidente. No, porque que los $6.000 no importan, sí importan, porque la fiscal dijo algo, y con todo el respeto, por supuesto que se merece, dijo que los $6.000 provenían de los sobornos de Odebrecht, y eso es falso. Provenían de una cuenta, un fondo de solidaridad. Otra afirmación que hizo la señora fiscal dijo que los contratos se habían entregado con sobreprecio hasta el 200%, pero
¿Cuál es el problema allí? No hay una prueba técnica que determine que los contratos tienen sobreprecio, ni hay un informe de Contraloría. Por eso yo me refiero a la ausencia de prueba. El Mundo Grande decía, lo que no está aprobado en el proceso no existe. Y tal vez tan grave como esto, o más. ¿Cuál es la prueba estrella de la Fiscalía? El ciudadano Concienciado Santos, un delincuente confeso. Yo pedí la declaración de Concienciado Santos y fue negada por el tribunal. Vayamos a las pruebas. Dentro de las pruebas tenemos lo que es la colaboración eficaz. Nuevamente vengo y digo, cuando alguien cae preso y dice yo voy a colaborar y yo te voy a decir que Julano mató a Julano de tal y yo sé dónde está la pistola y yo sé dónde está el cadáver, efectivamente es una colaboración eficaz. Porque va y se encuentra la pistola y va y se encuentra el cadáver. Pero en este caso, ella viene y acusa, le tira por lodo con ventilador, pero no hay pruebas, no hay dinero, no hay ruta del dinero. ¿Sí? Simplemente la versión oficial de una cooperadora eficaz. Vayamos con la siguiente prueba, los archivos verdes. Estos archivos, que fueron hojas de Excel, que en el momento de presentarlos se vio algo curioso, que muchas celdas habían sido borradas. De la celda 12 se saltaba a la 17, o sea, se eliminaban nombres. ¿De cuáles? ¿Por qué? ¿A quién protegen? Pero no queda ahí. Se procedió a llevar estos archivos a hacerle peritaje internacional, en la que se indicaba y se verificaba de que esta información había sido suplantada en el año 2018-2019. O sea, que había sido sembrada, una prueba sembrada, fraude procesal. Es que esa información fue creada en el 2016 y su última manipulación fue en el 2018. Yo he planteado ante los jueces que eso determinaría dos cosas muy graves. Primero, que fue obtenida antes de la investigación, por lo tanto no es parte de esta investigación, por lo tanto la Fiscalía nos ha mentido. Y lo segundo es que fue generado por un aparato de inteligencia, es generado con instrumentos que no tenemos los ciudadanos comunes en nuestras computadoras, es generado a través del ingreso, de la inserción de cierta información en ciertos programas especiales que tienen altísimos costos y que se entregan o se venden o se distribuyen a organismos de inteligencia normalmente relacionados a gobiernos o a estados. Vayamos a la siguiente prueba, que es el préstamo, un famoso préstamo de $6,000. Hay otro tema que ha sido muy mediático, el préstamo de $6,000 a Correa. Pero hay algo que no contaron. El fondo del que salió el préstamo fue creado con los aportes de los militantes, entre ellos el mismo Correa. Sí, le prestaron $6,000 de allí, pero Correa aportó 7,600, aportó más de lo que pidió prestado. E incluso ese préstamo, como se demostró, Correa terminó devolviéndolo, pagó todo lo que le prestaron. Préstamo que fue dado y depositado de un fondo de solidaridad de la presidencia. Fondo de solidaridad que en una entrevista con el señor Alexis Mera, la misma perito, esta perito que se hace llamar perito, lo dice claramente, de que eso es un fondo entre personas de la presidencia y que la única intención que tiene aquí es sacarlo y eliminarlo de Correa del mapa, pero que eso era simplemente un fondo de solidaridad de la presidencia. Ella misma lo dice. Fondo que por hecho fue pagado en su totalidad. Fondo que fue dado, entregado y depositado en el Banco del Pacífico. Si tú quieres hacer algo ilegal, no vas a hacer tremenda estupidez depositarlo en una cuenta de tu mismo nombre y luego mandar a pagar $500 mensuales para cubrir esos $6,000 que te lo dieron. Absurdo. Luego de eso viene la perito que a nivel internacional se autollamaba doctora, cuando le habían dado un cartón simplemente de participación por 30 o 20 horas en un seminario en México. Ya eso le daba, según ella, un título de 4º nivel. Falso. El propio Institución de México le quitó esos atributos para que no haya usufructo de eso, de un simple cartón, un simple diploma. Le han retirado definitivamente las credenciales del curso de criminalística que había hecho la señora Perito Mantilla, con el cual se acreditó en Ecuador como perito en criminalística. Hay que entender que esta no era una universidad, esta era una agremiación, como decir un sindicato, que de alguna manera de forma honorífica, honoris causa, por el estudio, la participación, le había dado este documento.
Este documento fue utilizado dolosamente para hacerse inscribir en Ecuador como perito en un área para la cual requería un título universitario de al menos tercer o cuarto nivel en psicología o psiquiatría. Estudios que no tiene la señora Mantilla y por lo tanto ha cometido un delito al rendir bajo testimonio una experticia para la cual ella no estaba facultada a hacerlo. El Instituto Mexicano es claro en revocar por el mal uso que ha dado la perito a este documento para engañar a los ecuatorianos y acreditarse como perito en Ecuador cuando ni en México podía ser. Eso es. La perito denomina organización criminal y eso es aceptado por los jueces. Organización criminal en la que el vicepresidente y los ministros eran los subalternos y el presidente Rafael Correa era el jefe. El objetivo de toda esta farsa es proscribir la participación electoral del economista Rafael Correa Delgado, quien, no importa, porque la gente, a quien quiera que ponga, la gente sigue teniendo la fe en ese equipo, porque eso era un equipo, y cualquiera que ponga va a ser ganador en las siguientes elecciones. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde prófugo. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Amigos de Línea Dura, continuamos con este programa especial. En esta noche, en esta ocasión trataremos sobre el lawfare en el Ecuador, sobre el sistema de injusticia, digamos, que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo han llegado a este punto donde pretenden condenar a Rafael Correa Delgado y Jorge Glass, que en realidad lo tienen ahora mismo en la cárcel injustamente? ¿Y cómo han llegado hasta este punto para seguir, a pesar de todo el dolor que está pasando en el Ecuador, con la pandemia que tiene básicamente parado a todo el mundo? Sin embargo, a ellos no les ha interesado, el gobierno no es la prioridad de los familiares que están quedándose con sus muertos, incluso todavía en la casa. Para ellos no les interesa lo que está pasando con el sistema de salud colapsado. Para ellos quieren seguir adelante con esta persecución brutal, con esta persecución injusta. Y para eso hemos invitado a Mario Cornejo, el director del documental Lawfare, el caso Ecuador. Es donde nos dará los detalles de cómo han llegado a esta sin razón. Mario Cornejo, bienvenido. Hola Manny, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros amigos en Estados Unidos y en Ecuador y en todo lado en donde haya una diáspora ecuatoriana que quiere saber pues qué es lo que pasa en nuestro país. También quiero felicitarte Manny, a ti y a todos quienes hacen
Línea Dura, algo que empezó como un proyecto de comunicación comunitaria y que hoy es una verdadera plataforma digital que cada día crece más y que ha cruzado fronteras. Felicidades, amigos. Mario, ¿de qué se trata el documental? ¿Y por qué lo decidiste realizar este documental, especialmente en estos momentos difíciles? El documental se llama El Lawfare, el caso Ecuador, y es el relato de 18 personas que han sido perseguidas, son perseguidos políticos del gobierno de turno. Este documental tiene una duración de 1 hora y 10 minutos, es en formato digital HD y fue realizado en Bélgica, en México y en Ecuador. Esto es algo que ya lo veníamos haciendo desde hace un tiempo atrás, fue algo que lo hemos venido haciendo poco a poco y hemos venido acumulando estos relatos para poder, a manera de rompecabezas, poder tener una historia documental que hable de este tema que es el lawfare, la judicialización de la política y pues todo lo que eso implica, ¿no? Lo que es la persecución política. El documental fue producido y realizado por MC Producciones, la cual es mi productora, en coproducción con ustedes, con Línea Dura y con la Coordinadora Migrante. Pues un abrazo a todos los amigos de Línea Dura y de la Coordinadora Migrante, pues que unimos fuerzas para poder hacer este gran trabajo documental que ahora está ya plasmado en esta película, el Lawfare, el caso Ecuador. ¿El por qué hicimos este documental? Pues es muy fácil. La persecución política en el Ecuador ha sido descarada, por decirlo de menos, y nos sorprendía que no se ha hecho un seguimiento de estos temas. Y yo entiendo que tal vez por miedo o por conveniencia no se seguía estos temas. Y nosotros pues creímos conveniente que es un tema del cual hay que hablar, es un tema del cual se debe tener un registro documental y también es importante que la comunidad internacional sepa lo que pasa en nuestro Ecuador. Ese es el por qué se hizo este documental que se estrenará muy pronto. Para que el público lo tenga claro, ¿nos puedes comentar cómo se financia esta obra, esta película? En estos momentos tú sabes que hay una gran campaña de desinformación, que lo quieren desacreditar todo lo que se trate o todo lo que sea crítico ante este gobierno de turno. Dinos, ¿cómo se financió? ¿Cómo lo realizaste? ¿De dónde salieron los fondos? Es una pregunta bastante interesante, Manny. Nunca faltan como tú dices, los comentarios malintencionados, ¿no? Pero la realidad es que el producto está muy bien hecho y en realidad para el costo que tiene un documental de este tipo, pues para nosotros en realidad fue mínimo, pues lo hicimos nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esto no se hubiera podido hacer sin la gran voluntad de nuestros amigos de la Coordinadora Migrante, Eloy Alfaro, a quienes les mando un gran saludo, pues ellos gentilmente vendiendo comida, haciendo rifas, pudieron financiar parte de lo que fue el documental, financiando el pasaje a México y algo de la estadía en la Ciudad de México. Logramos optimizar el tiempo y hacer en un tiempo récord, en 2 días, pues un montón de entrevistas y optimizar el tiempo pues de una gran forma, ¿no? También quiero mandar un abrazo a todos quienes hacen mi productora, MC Productions NJ, tanto aquí en los Estados Unidos como también a nuestros amigos en Ecuador. Varias personas que también son voluntarios que nos ayudaron en diferentes partes. Los agradecimientos están en el documental. Son tantas personas que no quisiera omitir ningún nombre, por eso no los menciono. Y especialmente a nuestras familias por dejarnos cumplir este sueño. Porque el haber hecho este documental implicó también estar fuera de casa, el haber hecho sacrificios económicos que de pronto afectaron en algún momento a nuestros hogares, a nuestras familias, pero lo hemos hecho con cariño y ellos entienden el sueño de haber podido culminar este documental y poder mostrar al mundo
qué es lo que pasa en nuestro país, especialmente a la comunidad internacional. Entonces, un abrazo para todos quienes hicieron posible este trabajo documental, que no es de Mario Cornejo, sino es de todos, es de varias personas, y pues esperamos que sea de su agrado. Mario, tu mensaje final a toda la gente que va a poder ver y escuchar este gran trabajo que has realizado. Por favor. Es inaudito que pase esto en el Ecuador. Se hablaba tanto de la libertad de expresión y en realidad lo que se vive en el Ecuador en términos de libertad de expresión es una verdadera dictadura. A mí en lo personal y para todos quienes hemos hecho este documental nos tiene totalmente sin cuidado las críticas o también las represalias. Manny, nosotros hemos sobrevivido el 9/11, la caída de las Torres Gemelas, el huracán Katrina, el huracán Sandy. Hemos superado la recesión y una crítica o una represalia de cualquier persona a nosotros honestamente nos tiene totalmente sin cuidado. Nosotros dormimos tranquilos porque pensamos que hemos hecho un trabajo nada más que contar una historia. Ha sido nuestro punto de vista, a mucha gente le gustará, a mucha gente tal vez no, tal vez haya gente que discrepa del tema, pero está bien. Lo importante es, como te dije, que se hable de este tema y que la comunidad internacional también tenga un punto de vista sobre este tema. Hay que entender que la libertad de expresión es un derecho universal que nadie lo puede quitar. Ningún gobierno puede quitar a su pueblo la libertad de expresión. Creemos que estamos en nuestro derecho de poder mostrar nuestro punto de vista y esperamos que pues la gente pueda verlo, y a quienes pues puedan compartirlo, pues que lo hagan, y a quienes discrepan del tema, pues está bien. Ojalá que puedan concientizar y hablar sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Manny, por la entrevista. Gracias a todos quienes hacen Línea Dura. Nuestros mejores deseos de que esta plataforma digital pues cada día siga creciendo más y siga siendo pues esa voz que tiene el migrante de pensamiento progresista pues a nuestro querido Ecuador. Un abrazo a todos ustedes. Esperen muy pronto este documental Lawfare, el caso Ecuador. Sabemos que va a dejar mucho de qué hablar y de eso se trata. Esperamos poner en el tapete de la conversación para que ustedes puedan hablar con sus familias, con sus hijos, hablar con sus amigos y pues entender que tras una persona también hay una familia. En este caso 18 familias y muchos más que no pudimos conversar con ellos. Pero entender que tras una persona hay una familia y que se ha hecho mucho daño a muchas familias del Ecuador que han sido perseguidas por el gobierno de turno. Ojalá que nunca más se vuelva a dar y ojalá que las conclusiones que puedan hacerlas ustedes al ver el documental pues sean las mejores. Un abrazo, muchísimas gracias, Manny, por la entrevista, y un abrazo a todos quienes hacen Línea Dura y a ustedes, amigos, que nos ven en pantalla. Saludos. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver
si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde prófugo. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas.